Hola, ¿qué tal, mate chicos? Espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a la materia de cálculo diferencial, donde revisaremos la regla de L'Hopital y las aplicaciones del cálculo diferencial en la vida cotidiana. Recuerda tener a la mano lápiz y papel para ir tomando nota en los puntos más relevantes. Para dar inicio a nuestra sesión, revisaremos la regla de L'Hopital para límites indeterminados. Comencemos. Matemáticas 4. Cálculo diferencial. Problematización. Se desea construir una caja rectangular sin tapa. Para ello se recorta un cuadrado en cada uno de los extremos de una lámina de 60 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho. ¿Cuál es la longitud del cuadrado que se debe recortar para que el volumen de la caja sea máximo? Recordemos que una indeterminación o una forma indeterminada es una expresión algebraica que aparece en el cálculo de límites y cuyo resultado no se puede conocer de antemano. Por ejemplo, el límite de una función que tiende a 0 es infinito. Sin embargo, el límite de una función que tiende a infinito puede tomar distintos valores. Por esta razón, decimos que 0 entre 0 es una forma indeterminada o una indeterminación. Vamos a ver ejemplos de límites con esta indeterminación, pero cuyo resultado es distinto. Regla de L'Hopital. Al momento de intentar calcular límites, existen algunos que resultan en indeterminaciones, como por ejemplo el siguiente. Límite de x cuadrada menos x entre x cuadrada menos 1 cuando x tiende a 1, que al momento de sustituir x por 1 resulta 0 en el numerador y en el denominador y nos causa la indeterminación 0 entre 0. Otro ejemplo de límites indeterminados son los que tienden al infinito, como este límite. Límite de x cuadrada menos 1 sobre 3x cuadrada más 1 cuando x tiende a infinito es igual a infinito entre infinito. En este caso, nos genera la indeterminación de infinito sobre infinito, lo cual que hay que recordar que a pesar de que el numerador y el denominador son el mismo símbolo, el resultado no es 1, ya que el valor del infinito no está determinado. Y si bien para este tipo de límites hay métodos para poder eliminar la indeterminación, como factorizar para simplificar la expresión, que funciona para el primer caso, y dividir entre el máximo exponente como se muestra para el segundo. Todavía nos quedan límites que no se pueden calcular usando estas herramientas, como por ejemplo el siguiente. Tenemos el límite del logaritmo natural de x entre x menos 1 cuando x tiende a 1. Si nosotros sustituimos, nos queda la indeterminación 0 entre 0. Y para este tipo de límite no podemos aplicar ninguno de los métodos mencionados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para estos casos vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Esta regla nos dice, sean f de x y g de x funciones diferenciables en un intervalo y el límite de f de x igual a g de x, entonces el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a x0 es igual al límite de la derivada de f de x sobre la derivada de g de x cuando x tiende a x0, siendo g de x diferente de 0. Esto quiere decir que para resolver un límite que nos causa una indeterminación 0 entre 0 o infinito entre infinito, podemos en su lugar calcular el límite usando la derivada del numerador y del denominador. Vamos a hacer un ejemplo resolviendo el límite que anteriormente vimos, que no se podía con otros métodos. Tenemos el límite del logaritmo natural de x sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. De acuerdo con la regla de L'Hopital, lo que vamos a hacer es sacar la derivada de f de x, que es nuestro numerador, y la derivada de g de x, que es nuestro denominador, y después calcular el límite. Vamos a hacerlo por pasos. Para la derivada de f de x igual a la derivada del logaritmo natural de x, resolviendo y utilizando las fórmulas necesarias, obtenemos derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de x sobre x, que es igual a 1 entre x. Hacemos lo mismo para el denominador. La derivada de g de x es igual a la derivada de x menos 1, igual a la derivada de x menos la derivada de 1, dando como resultado 1.
Ya que tenemos las derivadas de ambas funciones, lo que hacemos es sustituir como nos indica la regla de L'Hopital. Por lo tanto, las operaciones serán las siguientes. El límite del logaritmo natural de x entre x menos 1 cuando x tiende a 1 es igual al límite de 1 sobre x entre 1 cuando x tiende a 1. Antes de resolver el límite, hacemos la división para simplificar y luego ya sustituimos. Al final, nos queda 1 en ambos lados de la división, por lo tanto, el resultado del límite es 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Límite de x cuadrada menos 9 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Primero, derivamos el numerador. Derivada de f de x es igual a la derivada de x cuadrada menos 9, que es igual a 2x. Después derivamos el denominador. La derivada de g de x es igual a la derivada de x menos 3, que es igual a 1. Ya que tenemos ambas derivadas, sustituimos en el límite para resolver. El límite de x cuadrada menos 9 entre x menos 3 cuando x tiende a 3 es igual al límite de 2x entre 1 cuando x tiende a 3. Sustituimos el valor de x es igual a 2 por 3 entre 1, dando como resultado 6. Como podemos ver, este método puede resultar más sencillo que factorizar. Límites trigonométricos aplicando la regla de L'Hopital. Límite del seno de x sobre x, cuando x tiende a 0. Como ya se ha visto, siempre se debe evaluar el límite antes de intentar otro procedimiento. Al sustituir nos queda el seno de 0 sobre 0. El seno de 0 es 0, por tanto nos queda 0 sobre 0, que es una indeterminación. Aplicando la regla de L'Hopital, se saca la derivada de la función del numerador, que en este caso es la derivada del seno, sobre la derivada de x, obteniendo coseno de x sobre la derivada de x, que es 1. Evaluamos nuevamente el límite. Coseno de 0 es 1 y 1 sobre 1 nos da como resultado 1, que es un límite real. Límite del 5 seno de x sobre x más 3x cuadrada, cuando x tiende a 0. Evaluamos el límite y obtenemos una indeterminación. Límite de e elevado a la potencia 5x menos 1 sobre seno de 2x, cuando x tiende a 0. Evaluamos el límite y obtenemos una indeterminación. Aplicando el L'Hopital se deriva el numerador y obtenemos 5 multiplicado por 5x menos 0 sobre la derivada del denominador, que es 2 coseno de 2x. Como todo número elevado a la potencia 0 da como resultado 1, obtenemos en el numerador 5 por 1 y el denominador coseno de 0 es 1. Tenemos 2 por 1, dando como resultado 5 entre 2. Uso repetido de la regla de L'Hopital. Límite de x menos seno de x sobre x cuadrada, cuando x tiende a 0. Al evaluarlo tenemos 0 entre 0, una indeterminación. Sacamos la derivada de x menos el seno de x, obteniendo como resultado menos coseno de x sobre la derivada de 2x. Al evaluarlo nuevamente seguimos obteniendo indeterminación, por lo que es necesario aplicar nuevamente la regla. La derivada del numerador es 0, menos seno de x sobre la derivada de 2x, que es 2. Como menos por menos es más, evaluamos el límite, la derivada del seno de 0 es 0 sobre 2, el resultado es 0. El desarrollo y uso del cálculo ha tenido efectos muy importantes en casi todas las áreas de la vida cotidiana. Prácticamente todos los desarrollos técnicos modernos hacen uso del cálculo, como la construcción, la aviación, transporte, meteorología, etc. Muchas fórmulas algebraicas se usan hoy en día en balística, calefacción, refrigeración, entre otras. También en los valores máximos y mínimos, como velocidad máxima, capacidad máxima, volumen máximo, tiempo mínimo, altura máxima, voltaje mínimo, temperatura máxima. La importancia de estos términos radica en establecer un margen de límites con los cuales podemos contar para saber lo que haremos y en qué tiempo. Optimización. ¿Qué es la optimización?
Es una aplicación directa del cálculo diferencial y sirve para calcular máximos y mínimos de funciones sujetas a determinadas condiciones. La aplicación práctica de los problemas de optimización es bien clara: calcular superficies o volúmenes máximos, costos mínimos, forma óptima de determinadas figuras. En la resolución de problemas de optimización de funciones seguiremos los siguientes pasos. Número 1. Plantear la función que hay que maximizar o minimizar. Número 2. Plantear una ecuación que relacione las distintas variables del problema en el caso de que haya más de una variable. Continuación. Despejar una variable de la ecuación y sustituirla en la función de modo que nos quede una sola variable. Derivar la función e igualarla a 0 para hallar los extremos locales. A continuación veremos un ejemplo de optimización. Un campesino cuenta 2.500 metros de cerca y desea cercar un campo rectangular que limita con un río recto, de modo que no necesita cercar a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área máxima? Se muestran dos ejemplos posibles que podríamos aplicar. El terreno de forma rectangular es posición horizontal o en posición vertical. Se desea maximizar el área del rectángulo, sean X y Y el largo y el ancho del campo. Recordando, el área del rectángulo es base por altura, por lo tanto, A igual a X por Y. Tenemos dos variables desconocidas. Apoyándonos de la fórmula para calcular el perímetro del rectángulo, ya que contamos 2.500 metros de cerca, nos queda que perímetro es igual a X más Y. Simplificando quedaría perímetro igual a 2X más Y. Sustituyendo la fórmula del perímetro total sería 2.500 igual a 2X más Y. Despejando a la variable Y sería igual a 2.500 menos 2X. Sustituyendo Y en la ecuación del área del rectángulo, nos quedaría área igual a X por Y. Por lo tanto, A es igual a X que multiplica a 2.500 menos 2X. Simplificando, área es igual a 2.500X menos 2X cuadrado. Teniendo la función área igual a 2.500X menos 2X al cuadrado, hallamos su derivada y nos queda A' igual a 2.500 menos 4X. Igualamos a 0 y resolvemos. Quedaría expresada de la siguiente manera: 2.500 menos 4X igual a 0. Despejamos la variable X. 2.500 igual a 4X. Por lo tanto, 2.500 entre 4 es igual a X. X sería igual a 625. El valor obtenido de X representa el ancho del rectángulo igual a 625 metros. Para encontrar el largo del rectángulo, nos apoyamos de la ecuación que ya teníamos anteriormente, Y igual a 2.500 menos 2X. Sustituimos el valor de X que acabamos de obtener y es igual a 625. Por lo tanto, Y es igual a 2.500 menos 2 que multiplica 625. Y sería igual a 2.500 menos 1.250. Por lo tanto, Y es igual a 1.250 metros. Ahora sabemos que el largo del terreno es de 1.250 metros. Ya teniendo los valores de X y Y, ahora sí podemos hallar el valor del área máxima que se podrá acercar. Tomando en cuenta que A es igual a X por Y, sustituimos los valores obtenidos anteriormente. Área es igual a 625 por 1.250 y obtenemos 781.250 metros cuadrados. Retomaremos la situación planteada al inicio, donde aplicaremos la optimización, específicamente el cálculo de valores máximos y mínimos para hallar la solución. Manos a la obra. Máximos y mínimos de una función. En matemáticas, los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños, que toma una función en un punto situado, ya sea dentro de una región particular de la curva o en el dominio de la función en su totalidad. Resolvamos la situación inicial, en el cual se desea construir una caja rectangular sin tapa. Para ello se recorta un cuadrado en cada uno de los extremos de una lámina de 60 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho.
¿Cuál es la longitud del cuadrado que se debe recortar para que el volumen de la caja sea máximo? Para resolver este problema, primeramente recordemos el criterio de la primera derivada, los cuales son: primer paso, se deriva la función; segundo paso, se iguala a 0 y se obtienen los valores de x para localizar los puntos críticos; tercer paso, se le dan valores antes y después del punto crítico para ver cómo es la variación. Si la primera derivada cambia de más a menos antes y después del punto crítico, será un máximo. Si la derivada cambia de menos a más antes y después del punto crítico, será un mínimo. Regresando a nuestro problema, la función que nos muestra la variación del volumen de nuestra caja es volumen igual a 4x al cubo menos 200x al cuadrado más 2400x. Obteniendo la primera derivada, es igual a 12x al cuadrado menos 400x más 2400. Igualando a 0, para obtener los puntos críticos, nos quedaría 12x al cuadrado menos 400x más 2400 igual a 0. Dividiendo la ecuación entre 4, debido a que los coeficientes son sus múltiplos, nos queda 3x al cuadrado menos 100x más 600 igual a 0. Aplicaremos ahora la fórmula general para las ecuaciones cuadráticas, que nos dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Sustituyendo los valores, x es igual a menos 100 más menos la raíz cuadrada de 100 al cuadrado menos 4 por 3 por 600 sobre 2 por 3. Esto nos da como resultado x igual a 100 más menos la raíz cuadrada de 2800 sobre 6. Recordando que en la fórmula nos van a dar dos valores. El primer valor lo vamos a obtener utilizando el valor positivo, y el segundo valor lo obtendremos con el valor negativo de la raíz. x1 va a ser igual a 100 más la raíz cuadrada de 2800 sobre 6, dando un resultado de 25.5. El segundo valor nos quedaría 100 menos la raíz cuadrada de 2800 sobre 6, dando un valor igual a 7.8. Los valores de x para los puntos críticos son 25.5 y 7.8, de los cuales se descarta el valor de 25.5, ya que el ancho de la lámina es de 40 centímetros y no se puede hacer un corte de más de 20 centímetros. Por lo tanto, solo tenemos un valor que sería el de 7.8. Para este valor, los valores antes y después serían 7.7 y 7.9, los cuales los sustituiremos en la primera derivada para ver cuál es su comportamiento. Para 7.7 me quedaría 12 que multiplica a 7.7 al cuadrado menos 400 que multiplica a 7.7 más 2400. Esto será igual a 31.48. Para el valor de 7.9 me quedaría 12 que multiplica a 7.9 al cuadrado menos 400 que multiplica a 7.9 más 2400, dando un resultado de menos 11.8. Como podemos observar, los valores pasan de más a menos, lo que nos indica que para el valor de 7.8 se presenta un máximo. Para encontrar el volumen máximo de la caja, sustituimos el valor de x igual a 7.8 en la ecuación del volumen, quedando de la siguiente manera: 4 que multiplica a 7.8 al cubo menos 200 que multiplica a 7.8 al cuadrado más 2400 que multiplica a 7.8, dándonos un volumen de 8450 centímetros cuadrados. Con lo anterior, podemos concluir que el volumen máximo que podemos obtener al construir una caja con una lámina de 60 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho, lo podemos hacer cortando cuadrados de 7.8 centímetros en los extremos de la lámina. Hemos llegado al final de esta sesión de Aula SEMS HD, no sin antes recordar que hoy revisamos la regla de Helle-Hopital para calcular límites indeterminados y revisamos la aplicación de la derivada para calcular máximos y mínimos en área y volumen. Agradecemos tu interés por los contenidos de Aula SEMS HD. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, darle like, activar la campanita de notificaciones, además de compartir los videos con tus compañeros de clase.
cuida tu salud y la de tu familia. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Planificar tus actividades de manera semanal y colocarlo en un lugar visible te podrá ayudar a evitar contratiempos en la entrega de evidencias. ¡Éxito! ¡Nos vemos!